Vaya, mi nombre siempre es el mismo, José Audelio Tobar, ¿verdad? Y mi seudónimo era René. Todo el mundo, todavía me siguen diciendo compañero René, ¿verdad? Y yo entiendo bien porque yo tuve ese seudónimo tantos años que no me duele que me digan René, ¿verdad? Para mí es una honra. Estuve presente en esa masacre de Hualsinga, tal vez no en el mero lugar de los hechos, 100%, pero estaba como a unos 25 o 30 metros distantes de donde estaban las masas, ¿verdad? La masacre fue en el mero San Juan ahí, y nosotros estábamos en un cerrito que se llama La Gran China. Ahí estábamos con todos los compañeros de propaganda, con los del comité subzonal, y todos los que estábamos ahí, el cuadro de expansión, ahí estábamos, éramos unos 17 los que estábamos ahí en el cerrito de La Gran China. Y habíamos salido de ahí del Tamarindo en la tarde, como a las 5 de la tarde. Habíamos pasado toda la noche pasando las masas que estaban en todas estas comunidades, ¿verdad? Del Alto, Portillo del Norte, toda la zona esta, Tamarindo. Y no alcanzamos a pasar las masas por la noche. El soldado se tomó el Tamarindo luego 9 de la mañana y el del Tamarindo bien controlaba el movimiento de masas que teníamos para el lado de Zumpul, para el otro lado. Ahí en Hualsinga, pasamos Hualsinga y el río ahí. Entonces yo estaba en la Gran China, ahí estaba el Chichilco, estaba José, estaban los de propaganda, estaban todos estos compañeros. Hasta se habían quitado los zapatos tranquilos debajo del palo de mate que estaba ahí, feliz de la vida. Y le dice Toñito Cayengue, es que era responsable de sacar fotos después de la masacre. Marillita, le dice la María, podemos hacer un cafezazo. No, acuérdese que andamos en guinda, le dijo, aquí no andamos en hoteles ni nada, le dijo la María, que andamos huyendo de los enemigos. Ah, vamos a prender unas candelitas, María, le dijo, y con candelitas para no hacer humo vamos a hacer el cafezazo. Y tranquilo, y se ponen a hacer el mentado café. Andate por la posta, me dijo la María, anda a vigilar que estos hijos por no putearlos, ¿verdad? Pasen por las macas, me dijo, como los han visto, están en el Tamarindo, los han visto que hemos pasado con las masas para este San Juan, me dijo, van a querer venir a masacrarlos, cabal. Yo me puse en el mero competido que estaba ahí en la Gran China, le dicen ahí, viendo por la maca, y fueron tan bandidos que no buscaron la maca, esos vagos pícaros. Ahí a la par de nosotros estaba el caminito donde habían pasado las masas un buen rato, y como a las 7:30, a las 8 de la mañana, pasando todavía las masas y el soldado viéndolos del Tamarindo, el movimiento que teníamos. Nosotros dijimos, estos bajos aquí van a pasar. Y yo viendo por la maca, y no buscaron por la maca, sino que fueron por el mero río, atravesaron los de abajo. Yo viendo por la maca, y Chevito, un compa del comité zonal, estaba con un compañero Goyo que había llegado un día antes a platicar con nosotros, porque yo entonces estaba en la Junta de Gobierno Subregional, ¿verdad? Ese compañero había venido de Santa Ana, del frente, no era Polinario, Feliciano Ama, además del frente. Ya lo habían mandado y traía dinero para las masas. Solo tuvimos el gusto de ver la mochilada de billetes que traía para ayuda de las masas de aquí de Ixalate. Y les dijo, este dinero para ustedes, para que les ayuden un poco a la situación de las masas difíciles que viven en Ixalate. Va, pues qué bueno. Y que mire, como el muchacho ese andaba con la gran mochilada de billetes. Y estaba con Chevito viendo pasar las masas ahí en un matocho guayabo. Y de repente ya salieron por donde estaban las masas. Y olvidaron una lámpara en ese matocho donde estaban, ¿verdad? Y entonces vino Goyo a recoger la lámpara de las masas al matocho. Él que junto a la lámpara y el gran rapagazo de los soldados. Fue el primero que murió en esa masacre. Goyo llamaba el compañero. Ese soldado que mató a ese compa se alivianó porque se llevó la mochila de billetes que andaba por las masas, ¿verdad? Pero de ahí para allá, pues hermano, a nosotros nos montaron 2 cercos y ni un tiro los tiraron, no sé por qué. Pero las ametralladoras sonaban, ahora el montón de aviones que andaban encima de las masas y la gran balacera. Ahí capturaron a la compañera Tita, tal vez la conocen. Ahí es que ella agarró con las masas por ese lado y a mí me dijo la María, te vas a venir con nosotros con el comité subzonal y zonal, en todos los cuadros de expansión y propaganda. Por eso estábamos apartaditos. Pero mire, en mediación de esa gran balacera,
cómo llegaban los bichitos huyendo a escondidas. Pero daban con nosotros ahí sin querer queriendo, pero ellos despavoridos que iban a topar con nosotros lo agarramos y salimos para el lado del Cerro Chichilco y salimos para el territorio hondureño. Pero como yo estaba de asuntos jurídicos en la Junta de Gobierno Regional, a mí me informaba la Cruz Roja cuántos eran los niños que habían capturado y cuántos estaban en manos de ellos. Yo me reunía con la Cruz Roja bien seguido allá en el Zapotal. Ellos me preguntaban que si estaban vivos los papás de tal, me daban el nombre del niño, ¿verdad? Y yo más o menos los conocía y así fue como íbamos juntándolos realmente. Los que estaban vivos aquí se venían para donde el papá de vuelta y los otros niños a saber qué los hicieron, pero que la verdad es que los reuníamos bastantes veces con la Cruz Roja para investigar cuántos habían sido capturados, cuántos estaban en manos de ellos. O sea que, pero fue una masacre terrible. Ahí el siguiente día que pasamos nosotros veíamos los cuerpos, las mochilas, los trapos regados por todo aquello, pero eso daba compasión. Usted hubiera visto la balacera y el montón de aviones que había encima de esas masitas. Sí, eso era increíble, pero era una realidad, pues. Entonces que esa masacre fue tremenda, igual que la de Zumpul. Pero fue más de poco tiempo, pero fue demasiado drástica contra las masas que teníamos ahí. Pero le digo que no buscaban la hamaca, porque la hamaca los tenía con la vista puesta en esa hamaca, pero no buscaban la hamaca, atravesaron el lado de abajo. Así fue como los agarraron bien confiaditos. Y aprovecharon, pues. Y ahí no había guerrillas, solo masas nomás, que Platita estaba acompañando a las masas, pero también se las capturaron. A Nata no la mataron porque era la que teníamos, la asesora que teníamos, la gente en la Junta de Gobierno Regional. Ella les daba la capacitación para las cosas administrativas que ahí controlábamos, ¿verdad? El asunto jurídico, producción, todo. Ella nos daba todos los lineamientos a seguir. Así es que lo sentíamos mucho cuando supimos que la habían capturado. A mí mi compa me contó después que decían que a mí me habían matado, como era una gran matazón de gente que hicieron. Pero gracias a Dios seguía viviendo y coleando. Mi compañera, esta misma guinda, esa misma masacre, aquí bajo el enemigo, al Portillo del Norte. Yo tenía la cipota que tenía 15 años. Le había dado un colón para que fuera a buscar unas mazorquitas para que comieran los bichos, maíz así crudo. Y las hipotas que iba llegando donde vendían mazorquitas así, y el soldado que iba llegando al Portillo del Norte, dicen, a la carrera, balearon a un compa que andaba por ahí, a los balazos que le tiraron al compa, salieron las masas arriadas para el lado del San Isidro. Y a mí me contaban que habían muerto toda mi familia y a ella le contaban que me habían matado a mí en el otro lado. Pero se encontraron. No, lo volvimos a encontrar. La cosa de la guerra es algo terrible, ¿verdad? Era bonito porque había respeto entre los compas, y sabíamos quiénes eran realmente los enemigos. Hoy estos días estamos peor porque no sabemos quién es el enemigo. Con las maras no se vale.